A ver, hay historias que simplemente cambian el mundo, y luego están las historias de personas que, al cambiar por dentro, ellas mismas cambian el mundo. Pues bien, esta es una de esas, la historia de cómo Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol. Una historia profundamente personal y sobre todo psicológica. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el que era el enemigo número uno de los primeros cristianos termina siendo básicamente el arquitecto de todo el movimiento? Esto no es solo un tema de fe, es un verdadero rompecabezas histórico y humano. ¿Qué tiene que pasar en la cabeza de alguien para que sus creencias más fuertes se den vuelta por completo? Bueno, justo de eso vamos a hablar. Para entender esta transformación, primero tenemos que conocer al hombre que era antes, Saulo de Tarso. Y es fundamental entender que no era un villano de caricatura, para nada. Era un hombre de una convicción, apasionadísima. Un fariseo de tomo y lomo, radicalmente judío. Miren, esto que ven aquí no es un currículum cualquiera, ¿eh? Esto era literalmente el armazón de su identidad. Cada punto era como una medalla de honor para él. Circuncidado, de linaje puro de Israel, de la élite intelectual y religiosa. Y fíjense en el clímax de su orgullo. Su celo lo llevó a ser un perseguidor de la iglesia, y según su propia vara, era irreprensible. O sea, se veía a sí mismo como el defensor perfecto de su fe. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante desde el punto de vista psicológico. Esta cita plantea una idea fascinante. ¿Y si toda esa seguridad que proyectaba, todo ese celo violento, era en realidad una coraza? Se sugiere que esa agresividad podría venir de una inseguridad muy profunda. Porque, a ver, muchas veces uno persigue con más fuerza justo aquello que en el fondo teme que pueda ser verdad. Ojo, que su persecución no era una locura sin sentido, no, tenía un objetivo clarísimo. Para Saulo, la idea de un Mesías crucificado era un disparate, un escándalo, una contradicción que ponía en jaque la identidad y la ley de su pueblo. Sentía que estos nuevos cristianos estaban demoliendo los cimientos de todo aquello por lo que él vivía. Pero, entonces, algo se rompe. Y aquí es donde la historia pega un giro de 180 grados. Todo lo que Saulo consideraba su mayor tesoro, su mayor ganancia, está a punto de ser revalorizado por completo. Lo que ven en esta tabla es básicamente como si hubiera hecho un borrón y cuenta nueva de toda su vida. A la izquierda, todo lo que acabamos de mencionar, su linaje, su estatus, su celo, todo lo que él apuntaba en la columna de ganancia. Y de repente, ¡pum!, en su nueva forma de ver las cosas, todo eso pasa a la columna de la derecha, la de pérdida. Es como declararse en bancarrota voluntariamente, renunciando a su antigua identidad. Y esta frase es la declaración final de esa nueva contabilidad. Es una de las afirmaciones más radicales que se han escrito. Su prestigioso pasado, su orgullo, su identidad, todo lo considera basura. La palabra es durísima. Lo crucial aquí es la intensidad del cambio. No fue un ajuste, fue una demolición total de su antiguo yo. Entonces, la pregunta es, ¿qué causó esta demolición? Seguro que a muchos les suena la famosa historia del camino a Damasco, la luz cegadora y todo eso. Pero lo increíble es que el propio Pablo nos cuenta una versión mucho más íntima, más personal. Vamos a ver cómo lo describe él mismo. Y aquí hay un punto que es clave, importantísimo. Pablo nunca dice «me convertí». Él usa la palabra griega apocalipsis, que significa revelación, quitar el velo. Para él no fue un «me cambio de equipo», fue un «ahora por fin entiendo de qué va mi propio equipo». Sintió que Dios le estaba mostrando el verdadero significado de la fe que él ya tenía. Esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado tenemos a Pablo, en sus cartas describiendo una experiencia súper personal, una llamada directa de Dios, casi como a los profetas antiguos. Y por otro, tenemos a Lucas, en el libro de los Hechos, que lo cuenta como un gran evento público y dramático, casi como una película, pensado para ser un relato de conversión para la iglesia. Por eso, para meternos en la cabeza de Pablo, es fundamental escuchar su propio testimonio. Y él mismo lo recalca, Con sus propias palabras insiste, «Esto no me lo enseñó nadie, no me lo contó ningún apóstol en Jerusalén. Esto me vino directamente de una revelación». Y esto era crucial para él, porque así su autoridad no dependía de ninguna persona, sino de esa experiencia divina y personal. Ok, entonces esta revelación no fue solo un momento emocional de «qué bonito», no. Le voló la cabeza.
fue una auténtica revolución intelectual y teológica. Su manera de entender a Dios y al mundo entero cambió para siempre. Miren esta comparación, porque resume a la perfección el antes y el después en su cabeza. Antes, su mundo se regía por la ley, que por su naturaleza crea distinciones, judío y gentil, puro e impuro. Una identidad que, como vimos, él defendía con violencia. Pero de repente aparece una nueva lógica, la cruz. Donde la ley separaba, la cruz une. Donde la ley justificaba su violencia, la cruz la vence con amor. Y el Dios que él veía como nacional de Israel se le revela como un Dios para todos, un Dios universal. Y esto es lo más importante de todo. Él no sintió que estaba abandonando al Dios de Israel. Al contrario, sintió que por fin lo estaba entendiendo de verdad. Descubrió que la verdadera cara de Dios no se manifestaba en el poder y la separación, sino en la vulnerabilidad y el amor hasta el extremo de un Mesías crucificado. Y con esto, el círculo se cierra. La transformación es total. El hombre que usaba la violencia para defender su fe, ahora va a adoptar una identidad radicalmente opuesta. Veámoslo paso a paso. Es una inversión completa. Primero, teníamos a Saulo, el violento, defendiendo la ley a capa y espada. Después, tenemos a Pablo, con el mismo celo, pero ahora para hablar de un Mesías no violento. ¿Y el resultado? Pues es lógico, el que perseguía ahora es el perseguido. Suelta la espada y se queda solo con la palabra, asumiendo todas las consecuencias. Esta frase final es como el broche de oro. Lo resume todo perfectamente. Su transformación no fue hacia un nuevo sistema de reglas, sino hacia una persona, un Mesías crucificado. Y al hacerlo, él mismo asume la identidad de esa figura, la del perseguido que se niega a perseguir. Literalmente se cambió de bando en la lucha entre la violencia y la no violencia. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? La historia de Pablo parece decirnos que, a veces, las convicciones más duras y arraigadas no se rompen con argumentos ni con debates. A veces hace falta una ruptura interna, una crisis personal que te obliga a replantearte por completo la historia de quién creías que eras.